Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos con la teología de San Lucas. Qué hermoso este evangelio, conocido según el cardenal Martini, ya lo hemos dicho tantas veces, es el evangelio para los avanzados, es decir, aquellos que ya han hecho un camino, ¿verdad?, en su vida cristiana. Entonces, entonces uno va entendiendo más, ¿verdad?, y quiere profundizar más. Eso es lo que quiere decir avanzados, querer profundizar más, querer conocer más sobre esta propuesta de Jesús. La cristiana cuera entonces se llama por andú, allí para dentro de su comunidad. ¿Y qué más tenemos, verdad? Después de comenzar a hacerse cristiano, a ir conociendo, entre comillas, ¿verdad?, este anuncio, esta buena noticia, esta doctrina, ya hay del cristianismo, lo que Jesús enseña y lo que Jesús pide. Pero después de hacer ese camino, necesitamos ir profundizando. Y lo que Lucas está haciendo es justamente ayudarnos a profundizar, a entrar, a conocer cada vez más el Evangelio de Jesucristo. Hoy nosotros queremos en nuestro curso bíblico de Ñande Yarañe Nuevo Testamento profundizar desde el capítulo 3, del 1 al 20, la actividad de Juan el Bautista. Después de haber mirado ese capítulo 1 y el capítulo 2, ahora seguimos adentrándonos con esta partecita, ¿verdad?, que sería la segunda parte de nuestro estudio, la actividad de Juan. Nos referimos a Juan el Bautista. El mensaje de Juan comienza con una datación histórica. ¿Verdad? Entonces, el año 15 del reinado de Tiberio César. Nosotros sabemos que cada vez que ponemos las fechas, los nombres, las dataciones, quiere decir que con esto el autor sagrado nos quiere mostrar verdaderamente que lo que estamos nosotros narrando, lo que estamos contando, de la experiencia que la comunidad cristiana ha vivido y de lo que nosotros le estamos proponiendo, no es una cuestión falseada, no es una cuestión inventada, sino que te está diciendo, en este tiempo, en esta situación, en esta geografía, en esta fecha, con estos personajes. Son los datos históricos con que comienza el Evangelio de San Lucas. La palabra de Dios dice, viene sobre Juan en el desierto, y aquí apunta al otro elemento. Primero lo histórico, el contexto histórico, y la palabra de Dios que se va a encarnar en esa realidad. La palabra de Dios entonces que viene sobre Juan estando en el desierto. Esto lo encontramos en el capítulo 3 del 1 al 2. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes el tetrarca de Galilea,
su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás. Dios dirigió su palabra a Juan. Ahí entonces está el segundo elemento, Dios que dirige su palabra, es decir, un Dios que se encarna en esta realidad, pero realidad bien concreta, con fecha, con nombres del imperio. Después nos dice que dirigió su palabra, hijo de Zacarías, a Juan, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Más que la exactitud del dato concreto, le interesa a Lucas su sentido teológico, como siempre hemos dicho. Habenda ya y entonces la cuestión de la fecha, de lo histórico. Ciertamente que es importante, interesante para que nosotros después no estemos pensando que esta es una invención, que esta es una cosa simplemente escrita por escribirse, ¿verdad? Sino que siempre cuando nosotros entramos en estos detalles, en todo caso, nos quieren enseñar y nos están diciendo que no son invenciones, que no estamos diciendo fantasías, cuentos, mitologías, sino que nosotros estamos mirando una realidad, un contexto histórico. Eso es lo que el autor sagrado nos está queriendo decir. Y por eso nos da datos concretos en tu vida, en tu realización. Es la encarnación de Dios en nuestra historia, en nuestra vida. Pero siempre todo lo que viene aquí como escritura en realidad y como mensaje es más bien con un sentido teológico. El hecho de Jesús y de la iglesia es de verdad un momento nuevo, pero viene a realizarse en este mundo. Ha comenzado en un momento bien preciso de la historia. Viene a realizarse en este mundo, con un momento preciso de la historia. Entonces, eso es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? No es una cosa inventada, sino que tiene un contexto histórico, tiene fecha, hora, lugar, tiene personas que han intervenido dentro de esta historia. Y entonces esta es la encarnación. ¿Por qué? Porque después viene el sentido teológico y viene la narración teológica, donde el autor sagrado comienza a centrar lo que él está queriendo comunicar, es decir, su mensaje. Juan proclama un bautismo de penitencia, dirigido al perdón de los pecados. Busca la conversión y el cambio humano y quiere colocar a los judíos ante el juicio de Dios, que exige un cambio radical, definitivo. De esta forma se sitúa a la luz de los profetas, se convierte en voz que clama: preparen, preparen el camino, porque Dios se acerca y verán todos su venida en realidad salvadora. Eso es lo que nosotros vamos a ver y eso es lo que nosotros vamos a entender aquí en la propuesta del Evangelio de Lucas. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la centralidad en la predicación de Pablo del misterio de Cristo, de su muerte y de su resurrección. El apóstol exhorta a los Gálatas a no perder de vista a Jesús en la cruz y a que esta imagen se haga vida en ellos hasta identificarse con Él. Es un llamado que nosotros debemos acoger, abrazando la cruz de Cristo y adorándolo en la Eucaristía, donde lo contemplamos muerto y resucitado, entregado por nosotros para darnos la vida verdadera. En esa oración recibiremos el mismo don que Jesús entregó en la cruz, el Espíritu Santo. Él, que transforma los corazones y guía a la Iglesia, renovará nuestra comunidad, nos dará la fuerza para combatir el mal, es decir, todas esas obras que nos impiden ser de Dios
y nos alejan en la mundanidad de nuestros deseos, esclavos de nuestro egoísmo, y nos concederá unos frutos generosos de amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a hacer este pequeño ejercicio. Relean la lista de los frutos del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Capítulo 5, versículos 22 y 23. Vean si se corresponden con la propia existencia de cada uno. Es decir, si nuestra vida se dejó configurar con Cristo, al que contemplamos muerto y resucitado en la imagen de la cruz y en el misterio de la Eucaristía. Si nuestra vida se ha dejado transformar por el Espíritu para ser ella misma una Eucaristía, don y acción de gracias para gloria de Dios y salvación de la gente. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominum vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saecula. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amen. Las comisiones encargadas de investigar los abusos en el seno de la Iglesia, como las de Australia y Francia, han propuesto suprimir el secreto de confesión. Se trata de una cuestión delicada para la Iglesia católica. El secreto de la confesión significa que los sacerdotes que escuchan en la confesión a una persona no pueden, bajo ningún motivo y sin excepciones, contar o decir a otros lo que han escuchado en la confesión. Romper el secreto de confesión por cualquier motivo conlleva la excomunión de ese sacerdote. Solo podría ser perdonado por el Papa. Aunque el secreto de confesión es similar al secreto profesional, hay una diferencia fundamental entre ambos. El secreto profesional, por ejemplo, en el ámbito médico, puede romperse en casos excepcionales, pero eso no ocurre con el secreto de confesión. Aunque un médico, por ejemplo, ante causas de salud pública podría hablar, o sea, podría decir, he visto una persona que tiene esta enfermedad infecciosa peligrosísima y quizá debería llamar al médico provincial para que atiendan a la persona y a un hospital especial, etc., ¿no? Ante casos muy, muy graves, ¿no? Pero en el caso de la confesión ni siquiera eso, porque yo no soy médico ni tengo, mi obligación no es la salud pública, mi obligación es, como instrumento de Cristo, perdonar si existen las condiciones para perdonar. Ángel Rodríguez Luño explica que el secreto de confesión es también una cuestión de libertad religiosa. Una posible consecuencia de eliminar el secreto de confesión es impedir que los católicos puedan confesarse. No lo va a cambiar nunca porque está en la naturaleza misma del sacramento, tal como Cristo lo ha instituido. La culpa que lo metieron ante el Estado, pues el Estado tiene con sus medios para castigarla, ¿no? Y hace muy bien en castigarla, ¿no? Pero no puede tratar de forzar el meterse en las cosas de Dios para instrumentalizarlas, ¿no? Aunque sea con un fin muy bueno, que es el de castigar los abusos. En 2019 el Vaticano aprobó un documento sobre la inviolabilidad del secreto de confesión. El documento afirma que incluso ante pecados que constituyen un delito, nunca está consentido imponer al penitente, como condición para la absolución, la obligación de entregarse a la justicia civil. Pero esto no significa que un sacerdote no deba esforzarse por convencer al agresor que confiesa haber cometido abusos o delitos de que se entregue para que se haga justicia. También el Papa ha dicho muy claramente que aunque el secreto de confesión no siempre es comprendido por la mentalidad moderna, es indispensable para la santidad del sacramento y para la libertad de conciencia del penitente. Los momentos previos a la llegada del Papa son instantes de gran expectación y en el aula Pablo VI se respira este ambiente. Una explosión de alegría llenó la sala cuando llegó Francisco.
Durante la audiencia, el Papa explicó qué defecto tenía una de las primeras comunidades cristianas, los Gálatas. Ellos buscaban más estar seguros que cuidar una relación real con Dios. Ancora oggi, molti sono alla ricerca di sicurezze religiose prima che del Dio vivo e vero, concentrandosi su rituali e precetti piuttosto che abbracciare con tutto se stessi il Dio dell'amore. E questa è la tentazione dei nuovi fondamentalisti, ¿no? El Papa dijo que quienes solo buscan estar seguros al final se aferran exageradamente a las normas e impiden la acción del Espíritu Santo en sus vidas. E quelli che cercano la sicurezza, il piccolo gruppo, le cose chiare come allora, vivono come allora, si allontanano dallo Spirito, non lasciano che la libertà dello Spirito entri in loro. Francisco señaló que, del mismo modo, la vida del Espíritu Santo que se expresa en los sacramentos no puede quedar sofocada por el exceso de burocracia. E quante volte, no? Noi stessi, i preti o i vescovi, facciamo tanta burocrazia per dare un sacramento, per accogliere la gente, che la gente dice no, questo non mi piace, se ne va, e non vede in noi tante volte la forza dello Spirito che rigenera, che ci fa nuovi a tutti, no? Como consejo, el Papa recomendó leer la parte de la Carta a los Gálatas en donde San Pablo enumera los frutos de una vida de fe y los frutos de una vida terrenal. Al terminar la audiencia, el Papa anunció que bendeciría las campanas traídas por la Fundación Polaca Sí a la Vida. Se trata de una iniciativa en defensa de la vida humana desde su concepción. Las campanas se llaman simbólicamente la voz de los no nacidos y viajarán a 2 países, Ecuador e Ucrania. Benedico di cuore. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. El cuarto vicio capital es la ira, el sentido emocional del desagrado y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia.
sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro, ¿verdad?, de San Lucas, sobre su teología. Ahora Ñande ya es Shaina, lleva esa actividad de Juan que nos está hablando de una salvación que nos está llegando. Él es el precursor y anuncia la venida de Dios. Pero atención, aquí te habla de conversión y te habla al mismo tiempo de esa transformación y de ese cambio, es decir, la conversión. Y entonces al hablar de conversión decíamos que dos cosas son necesarias. Por una parte necesitamos la presencia de Dios, que es el único que cambia, porque no es simplemente un cambiar humano. Entonces quiere decir que no es simplemente el esfuerzo humano, no es simplemente el decir yo quiero cambiar, sino que es dejarse tocar y dejarse mover por la fuerza del Espíritu de Dios. Es necesario que Dios venga, decíamos. Todo esto lo supone Juan cuando nos habla de que viene el que es más fuerte, cuando predica al pueblo dirigiéndose hacia el Cristo. Entonces aquí nos presenta una característica esencial de Juan el Bautista y por eso nosotros le llamamos precursor a lleva, o genonde a, o ujaje o mombe u, o uma ñande abutebe hinahake o umagina o ima oiga tu ñande abutebe. Pero les voy a decir una cosa, Juan, no es simplemente el cambiar humano, no es simplemente el esfuerzo o la voluntad humana. Estos elementos son necesarios. ¿Para qué cosa? Para poder recibir la gracia de Dios. Peñan de yara gracia, qué linda expresión. Peñan de yara gracia, hoy que es anguaya, ñande buipe, ñande. Tenemos que abrir el corazón, la mente para poder recibir al Señor. Porque si no, es imposible todo cambio y toda conversión. Sin necesidad de nombrarlo, Juan anuncia al Cristo. No hace falta entonces decir cada momento el Cristo, que esto, el Cristo, el Cristo. Él no necesita decirlo sin nombrarlo. No lo nombra, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros sabemos que lo anuncia cuando habla del perdón de Dios que viene sobre aquellos que hacen penitencia. Es decir, el hacer penitencia. Ese significa conciencia de una necesidad de preparación para abrir el corazón a Dios. Para abrir el corazón a Dios necesitamos, entonces aquí por lo menos te está diciendo, de esa penitencia. Hay necesidad de parte del hombre de esa conversión, de esa penitencia.
se convierten, es decir, nos convertimos. Al hablar de esta manera, San Lucas no se quiere referir tan solo a un viejo tema de la historia ya pasada. No quiere referirse a un viejo tema de la historia ya pasada. Es mucho más que eso. Para San Lucas, la llamada a penitencia del Bautista es un momento del Evangelio de Jesús. Es un momento del Evangelio de Jesús. ¿Escucharon? La llamada a la penitencia. ¿Por qué? Y porque decíamos luego que aquí hay una simbiosis, ¿verdad? La salvación, que quiere decir la presencia de Dios en la vida del hombre. Pero es el hombre que tiene que estar dispuesto a la conversión. Ñande, ñañe piana, ñande yeyapona, anila ñimo ape ñande yarante oja oyapopa, ñande yahuere coay la yeyapona. Hay que hacer, porque si nosotros no lo hacemos, entonces no va a suceder nada. Porque Dios actúa en el corazón libre, en el corazón de un hombre abierto a su gracia. Y ahí entonces Dios puede actuar y nos puede convertir y nos puede cambiar, donde nosotros hacemos ese esfuerzo. La llamada a la penitencia del Bautista es un momento del Evangelio de Jesús. Sin la conversión, y aquí está la explicación importante, sin la conversión, sin el cambio profundo de vida, sin la entrega a los demás, Jesús no viene. Sin la conversión, sin el cambio profundo, sin la entrega a los demás, Jesús no viene. ¿Se dan cuenta de la simbiosis? Upeago dice la simbiosis. Juntos, vida, quiere decir simbiosis. Bios. Bios quiere decir bio, vida, biología, vida. Y la palabra sínodo, juntos, caminar juntos, sínodo. Simbiosis, vida, juntos, unidos. Uno depende del otro. La she, pea, separar. Entonces, los dos se mueren. No pueden vivir porque uno depende del otro. Uno le alimenta al otro. ¡Qué espectacular! Mirá, hasta la misma naturaleza nos explica tan bien, ¿verdad? Por ejemplo, dice que el cupií, las termitas, viven en simbiosis. Interesante, ¿verdad? Simbiosis. Oñondie. Mocoin visho ibe. Mocoin. Esa forma la termita. Y cada uno tiene su función. Uno es para comer la maderita ya, y el otro es para digerir. Entonces, hoy oñondie, hoy lo que es la naturaleza ya. Añandeu peixa y peñandereco. Imagínate vos. Quiere decir que si uno de ellos no funciona, entonces, Ceausescu, no hay conversión. Por eso te dicen, sin esa conversión, sin la conversión. O sea que aquí, convertirse está relacionado directamente al esfuerzo, a la libertad humana, cada uno de nosotros, que tiene que hacer ese esfuerzo, tiene que hacer esa lucha. Aquí se pueden distinguir los dos momentos de la conversión cristiana. Aquí podemos distinguir los dos momentos de la conversión cristiana. El primero es una preparación a la venida de Jesús, un cambio en el que el hombre se muestra dispuesto. El hombre se muestra dispuesto, disponible. Si no estamos disponibles, es imposible la conversión, ¿verdad? La disponibilidad es el primer elemento, es lo fundamental, lo esencial. Entonces, si no se muestra dispuesto, se muda y se aguarda expectante el gran día de Dios que se acerca. Entonces, mudar, cambiar, dice Gopea. El hombre tiene que mudar de un lugar a otro. Gopea con la dice, ¿verdad? Eso quiere decir el cambio. De esta primera conversión sería Juan el verdadero prototipo. De esta primera conversión. Y Juan Bautista es justamente el prototipo, es decir, la imagen de esta primera conversión.
La segunda, sin embargo, es ya la expresión de la gracia, ya es de la gracia, es decir, un intento de vivir de acuerdo al misterio del perdón ya recibido. De allí se habla en todo el Evangelio. Esa es la gracia de Dios, esa es la presencia de Dios. Entonces, es el Espíritu de Dios, ¿verdad?, que nos motiva. El Evangelio, por ejemplo, nos habla también cuando habla del Espíritu Santo, ¿verdad?, que es entonces el que nos ayuda a gritar y a decir Abba, Abba, Padre. Dice, sin la fuerza del Espíritu nosotros no seríamos capaces de gritar y decir Abba, Padre. Nos quedaríamos encerrados, nos quedaríamos entonces allí sin la posibilidad de ningún cambio, porque o si no todo quedaría simplemente en un esfuerzo humano. Aquí no podemos detenernos ciertamente en nuestra exposición, en nuestra charla, en los detalles de tantos elementos importantes. Sin embargo, al hablar de Juan como preparación para Jesús, notamos el sentido de este mensaje. Un mensaje unificador, ¿verdad? Por una parte, esa gracia del hombre que actúa en la gracia de Dios, la gracia de Dios que actúa en nuestra vida. Pero al mismo tiempo, esa gracia que tiene que ser recibida, es decir, el esfuerzo del hombre por abrir las puertas a esa gracia que el Señor nos ofrece. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30.
Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Espírito de Deus, meu coração está ansioso demais pra te sentir. Espírito de Deus, eu necessito usar palavras pra clamar o teu poder. Nem sempre sei falar, nem sempre sei clamar o teu poder. Vem e enche-me, só enche-me, como um rio eu quero transbordar. Vem Espírito de Deus, 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 vem.
Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con la teología de San Lucas y ahora hablamos y decimos que la verdad de lo que encontramos en el contenido de Lucas es interesante, cómo se está emparentando directamente, según Lucas, ¿verdad? Esta genealogía hasta Adán, ¿verdad? Llegamos hasta Adán, es decir, toda la humanidad. Está contenido puede demostrarse plenamente en el final de su camino, en la ascensión, pero debe tenerse muy en cuenta desde ahora. Nosotros supuestamente aquí, ¿verdad?, con esta presentación, encontramos un poco el trasfondo de la obra de Jesús y se puede comenzar aquí mirando su evangelio. Pudiera parecer pero no es cierto. Entre Dios y el hombre enfrentado con Jesús se mueve el tercer tema del drama. Su nombre propio es tentador, el diablo. Ese es el nombre propio, ¿verdad? Por eso, igual que San Mateo, termina Lucas de anunciar a los actores de la obra de Jesús cuando presenta el libro. Sus tentaciones no son algo que se ha dado solamente en el principio, aunque a primera vista nos pudiera parecer que el texto así lo indicara. Estando aquí en el prólogo, las tentaciones son como una nota que resuena en todo el Evangelio. Viniendo de Dios y siendo un hombre, Jesús ha derrotado el poder del mal. El poder del mal. Y esto entonces es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, así como se nos presenta en el Evangelio, en el 4:13 también nosotros vamos leyendo y encontramos eso. Una vez agotada, dice, así va a terminar todas las formas de tentación, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. Hasta un momento oportuno, entonces el diablo que se aleja, ¿verdad?, de Jesús. Ahora, vamos a mirar un poco entre Dios y el hombre enfrentado con Jesús, porque en la tentación, ¿verdad?, con el diablo, se mueve el tercer actor del drama. Su nombre propio es tentador diablo. Aquí entonces va a comenzar a entrar un tercer elemento. Hasta ahora solamente eran dos, ¿verdad? Por eso, igual que San Mateo, termina Lucas de anunciar a los actores de la obra de Jesús cuando presenta al diablo. Al igual que San Mateo, termina Lucas de anunciar a los seres de la obra de Jesús cuando presenta al diablo. Entonces se le presenta en el 4 del 1 al 13. Jesús, lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu Santo, donde fue puesto a prueba por el diablo durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ello tuvo hambre. El diablo le dijo entonces, si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive plenamente de pan y solamente de pan. Esa es la respuesta, ¿verdad? Luego el diablo lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Después el diablo lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece
magnífica y con esa gran piedra. Con ninguna de estas piedras, para que no tropiece. Vamos a ver, Jesús le responde. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Esa es la respuesta de Jesús. Y ahí es donde encontramos, ¿verdad?, lo elemental, ¿verdad? Y cuando se nos dice, una vez agotadas toda la forma de tentación, el diablo se alejó hasta el momento oportuno. Hasta el momento oportuno. Es interesante, ¿verdad?, porque te va abriendo y te va explicando. Esto entonces muchas veces lo vencemos, pero atención, no es que así nomás todo eso desaparece. Entonces la tentación del Cristo es, decíamos en el fondo, el riesgo del poder del mundo, el riesgo del poder del mundo, el riesgo del pan como verdad definitiva, el peligro de quedarse en el poder de la política ignorando el más profundo resplandor del reino. El riesgo es finalmente la confianza en el milagro, en la verdad ya poseída, en la bondad de nuestra propia postura ya tomada. Contra todos esos riesgos ha luchado la historia de Jesús y los cristianos, la iglesia, ¿verdad? Contra estos riesgos ha luchado. La verdad no es un poder que nos concede el pan del mundo, ni la fuerza de un Estado, ni tampoco la confianza en la justicia propia que obligara a Dios a hacer milagros. Todas esas cosas son, en Lucas, riqueza de la tierra. Y entonces, superándolas, presenta su evangelio la auténtica riqueza de Dios y de su reino. Descubrir y conceder esa riqueza es el quehacer del Cristo y es el lema de vida de los cristianos. Eso es lo que se nos presenta entonces en esta primera partecita, ¿verdad? Y nos indica verdaderamente cómo el cristiano tiene que entrar y tiene que adherirse para descubrir a este Cristo que viene en medio de nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. San Severo de Barcelona. Son escasos los datos históricos que llegan de este santo obispo. Vivió en la provincia romana tarraconense y se le sitúa en Barcelona hacia el año 300. Durante las persecuciones del Diocleciano, Severo es elegido obispo de Barcelona, pero debe huir ante la persecución. No obstante, es capturado junto con otros sacerdotes y son hechos mártires en lo que hoy es Sant Cugat. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos haciendo nuestra reflexión sobre el Evangelio de San Lucas. Qué interesante toda esta teología que nos presenta San Lucas. Nosotros miramos ahora la sección del capítulo 4, ¿verdad? De los versículos 14 hasta el capítulo 9:50. Presenta un fondo mucho más histórico, decíamos, que el anterior, que habíamos visto del capítulo 1, versículo 5 hasta el 4:13. Hasta aquí pudo afirmarse que lo predominante era la fe en Jesús, que es hombre de la historia. Hombre de la historia. Pero es la fe, ¿verdad?, en este Jesús y su encarnación, es decir, dentro de nuestra historia. Leer la historia del pueblo de Israel que viene caminando, que está esperando al Mesías, y aquí en la presencia de Jesús se realiza, se planifica esta historia. Pero viene también a entenderse sobre el fondo de Israel, de la tradición sobre el Bautista y de la obra de Dios que se actualiza. El actualizarse está queriendo decir que se hace la síntesis, el resumen. Coabe entonces ya recopetena, pero en el Antiguo Testamento coabe ñañanduja ya esa, esa bañan de yara lleva, o ya bobaite veje iba de cue. También ahora nos habla la fe, pero existen recuerdos históricos más fuertes. Hay palabras y gestos que remontan al preciso testimonio que ofrecieron de Jesús sus seguidores más antiguos. Es decir, aquellos que estuvieron codo a codo con Jesús, caminaron con Jesús de acuerdo a sus propuestas. Podemos afirmar entonces que aquí se ofrece una historia interpretada. Una historia interpretada. Esto es lo lindo que tenemos que nosotros mirar, porque cuando leemos la Biblia, cuando leemos el Evangelio, no es que estamos haciendo una biografía de Jesús. De esta mañana cuando hicimos la introducción a la Biblia, lleva ya principalmente en lo que podemos afirmar y podemos decir que todo esto que encontramos aquí es una historia interpretada. Es decir, estamos afirmando un caminar histórico, ciertamente, pero con una finalidad específica. Decíamos al comienzo y nos ubicábamos con 3 elementos, ¿verdad?, esenciales y fundamentales de toda la sección, ¿verdad? El primero era que Jesús verdaderamente con sus obras y palabras nos muestra de que Él es el Mesías. Número 1, number 1.
Segundo elemento, nosotros decíamos que a pesar de que Él tiene estas obras, a pesar de que Jesús dice, transmite su mensaje, sin embargo, no todos creen en Jesús. Y el tercer elemento esencial y fundamental es que como preparación para su obra misionera, Él asociar, ¿verdad?, a otros para esta obra misionera. Los va preparando, son los discípulos, pero después los hace apóstoles. Juan aprende, ayapopamala ayapomana. She pombo e pamala pombo evana. Ango anga pepe yepita sotas pepe kwa kata lleva. Va eva peñan de yara la homogeneoiva especo apeco apeari. Sherejeru video lleva, ¿por qué? Porque claro, el Señor que viene, que se encarna, viene, trae, nos salva, ¿verdad? Pero asocia a esta obra de redención, el camino de la redención, a todos los hombres, a todos sus seguidores. Nos asocia, nos hace apóstoles, porque apóstol quiere decir ser enviado. Discípulo primero somos cuando seguimos a Jesús, cuando nos interesamos de la obra del Señor. Y entonces desde ese interesarse del Señor, ahora nosotros caminamos entonces en este compromiso. También ahora entonces nos habla la fe, pero existen recuerdos históricos, decíamos, mucho más fuertes. Podemos afirmar que aquí se ofrece una historia interpretada. Toda esa primera parte, una historia interpretada, lo decimos entre comillas, porque el problema que nosotros solemos tener es una influencia protestante, lastimosamente, que suele ser muy fuerte, ¿verdad? Porque ellos se meten por todas partes y cualquier cosa nos dicen. Y entonces, al no decirlo verdaderamente como tendríamos que interpretar, ¿verdad?, la palabra de Dios, porque el problema de la interpretación es bastante complicada, atención. No es eso como dicen, lo que te dice el Espíritu Santo, él lee como quiere y cada uno interpreta de acuerdo a lo que Dios le dice. No, eso es mentira. Esto se escribe dentro de un contexto histórico donde verdaderamente la comunidad eclesial, es decir, la eclesia, la comunidad cristiana, los seguidores de Jesucristo nos dicen bien clarito lo que es el mensaje de salvación y cómo se está interpretando. Entonces no es interpretar como a cada uno le canta, como cada uno quiere, ¿verdad? Y por eso que es elemental y fundamental estar muy atentos, ¿verdad? Estar muy atentos a las interpretaciones y cómo nosotros encontramos por todas partes ciertas interpretaciones. Se trata de una historia que en sus líneas generales pertenece al mensaje original en que se funda la realidad de la iglesia. La realidad de la iglesia, el mensaje original. Por eso dice, se funda la realidad de la iglesia. Mensaje original en que se funda la realidad de la iglesia. Upea entonces va a enseñar. Y te presenta, si uno entiende y ha estudiado bien y estuvo siguiendo los cursos anteriores, ¿verdad?, de todo lo que estamos hablando y presentando, nosotros encontramos muy bien y decimos que aquí en esta realidad que nosotros traemos y en la que se funda la iglesia, podemos decir que es justamente la propuesta de un Dios que se encarna, ¿entienden? Esa es la realidad de la iglesia. La realidad de la iglesia es la encarnación de Dios en la comunidad, la realidad de Dios en nuestro contexto histórico. Y por lo tanto, nosotros podemos entender que todo lo que estamos mirando es una enseñanza de Jesús para que nosotros podamos vivir de acuerdo a los criterios y los valores que Él tiene para nosotros. Es volver entonces a recuperar, ¿verdad?, lo que en una interpretación espectacular que hace el evangelista habíamos perdido a causa del pecado. Génesis capítulo 3, ¿verdad?, en el Génesis. Y bueno, así entonces es historia que solo se desvela por Jesús. Ahí está. Historia que se desvela por Jesús. El Kyrios, ahí está, el Señor, que entra en nuestra historia. Y se viene a presentar en forma de camino hacia la confesión de Jesús como Mesías.
a manera de seguimiento del Jesús ya confesado. ¡Qué espectacular! Con esta frase tenemos los 3 elementos fundamentales para que nosotros podamos hacer nuestra vida cristiana. Cuañan de Yeicuano. Yeicuano va a echar para allá Guatabana. Hamba para allá Pomana. Hamootoba Yayapibana. Eso es lo que nos está diciendo. Primer momento nos dice, aquí se presenta en forma de camino. Primero, en forma de camino. Quiere decir que la vida cristiana será un jodos, ¿verdad? Es decir, hacer un camino para llegar a Cristo, a Dios. Luego, aquí nos dice, además de presentarse como un camino, la confesión de Jesús como Mesías, es decir, reconocerlo verdaderamente como Mesías. Y luego viene ya el seguimiento. Camino, confesión y seguimiento. Por hoy vamos concluyendo, queridos amigos. Vamos a volver a encontrarnos próximamente con nuestro curso bíblico Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.